Bienvenido al nuevo episodio del Esperanza Podcast. Yo soy Manuel y hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, Anthony Flaming. Bienvenido con nosotros. Gracias. Nuestro primer atleta en el podcast. No, un gusto poder estar con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta y realmente me alegro también que por fin pudimos coincidir para grabar juntos. Sí, gracias por venir. Un gusto tenerte. Anthony, para que la audiencia te conozca un poco más, poco a poco, ¿quieres presentarte? ¿Quién sos, Anthony? Yo soy Lars Anthony Flaming, yo soy lanzador de jabalina. Supongo que por eso se me invitó al podcast. Y yo vengo del Chaco, nací en Loma Plata, pero toda mi vida viví en Filadelfia. Cuando tenía 7 años nos mudamos a Canadá. Toda nuestra familia nos mudamos a Canadá por 3 años. Y ahí nos quedamos 3 años. También hicimos una gran variedad de deportes. Volvimos a Paraguay, seguimos en el colegio y terminé en Asunción. Terminé mis últimos 3 años en Asunción. Y después volví al Chaco un año más para trabajar y desde el 2023 estoy por Asunción entrenando más específicamente como atleta. Wow, entonces ya estás hace un buen rato acá haciendo tus deportes. Hablando de deporte, escuché que sé que tu familia es una familia muy deportista. ¿Eso empezó ya de muy pequeño con deportes o cómo entró eso en tu vida, Anthony? Sí, totalmente. Yo creo que era medio inevitable hacer deporte si naciste en mi familia, porque mis 3 hermanos también llegaron a representar a Paraguay en el atletismo. O sea, siempre fue algo parte de nuestro día a día. Mis padres, los dos, fueron profesores de educación física. Mucho tiempo, hasta que cumplimos 16, no recibimos celular, entonces sí o sí, eran todos los días algún tipo de deporte. Sí. Y eso fue una gran parte, todos los fines de semana sí o sí salíamos a hacer algo con deporte. O sea, no había manera de escapar de eso, aunque muchas veces no queríamos formar parte en las competencias, por nervios o algo. Igual fue medio obligado. Sí. Entonces, con el tiempo, como sí o sí fue algo que me salía bien, es un talento que Dios me dio. También fui entendiendo que, capaz Dios quiere que use este talento para su gloria también, y sí o sí con el tiempo fue algo que a mí me reencantaba. Con el tiempo, capaz al comienzo fue un poco más obligado, pero con el tiempo se volvió algo que es mi pasión totalmente, y me encanta hacer el deporte. O sea, casi cualquier deporte, pero solo que últimamente es mucho más específicamente el lanzamiento de jabalina, sí. Wow, qué interesante. Entonces, tuviste una juventud muy social y con mucho deporte. Seguramente fue de bendición, ¿verdad? Mirándolo de acá hacia atrás. Sí, totalmente. Fue una bendición y le doy muchas gracias a Dios por eso. Estoy muy agradecido porque realmente veo que en el deporte en general, haberlo practicado desde chico, eso inculca muchos valores sí o sí de disciplina, o de tener que no puedes rendirte solamente porque no ves los resultados ahora. No se trata de compararte vos con otras personas. Son muchos valores que el deporte mismo te da, y que ahora mismo veo, después de muchos años entrenando o haciendo deporte, cosas que capaz en el momento no veía. Sí. Que por eso fue más obligado al comienzo. Cuando no daba tanto gusto hacer el deporte, fue más obligado. Ahí no entendía, pero cuando otras personas me motivaban a seguir, pero últimamente sí ya o sea, me rodearon nuevas personas y ya pude entender mejor por qué hago lo que hago. Wow, qué interesante. Gracias por compartir eso. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo llegaste a jabalina? O sea, hubo una gran elección de deportes. Sí. A veces, para los que no lo saben, nosotros somos primos. De Chaco nos conocemos muy bien. Y llegamos a jugar el American Football. Ah, sí, me acuerdo. Y daba mucho gusto. Éramos flaquitos y eran muchos golpes. Pero así, yo sé que hubo muchos deportes que te gustaban. Sí. ¿Cómo llegaste a ese deporte, a entrenar bien el deporte de jabalina, lanzamiento de jabalina? ¿Hubo un momento donde dijiste, ahora quiero lanzar jabalina? ¿O cómo fue? Y realmente eso también es parte de la historia que mencionaste del fútbol americano. Como dije, toda la vida practicamos deporte en nuestra casa, y una parte de eso siempre fue el fútbol americano también, porque mi papá llegó a jugar cuando era chico, cuando era chico, antes, y era algo que practicamos
muchas veces, si no todos los días, tirando la pelota. Y fue porque no es como tirar cualquier pelota, es un gesto diferente, es una técnica para lanzar. Y una vez que salía, da mucho gusto lanzar la pelota de fútbol americano. Hicimos mucho de eso, y cuando en Canadá entré al equipo de fútbol americano local de nuestra ciudad, ahí yo quería ser el quarterback, el que lanza la pelota, pero el hijo del profesor, del entrenador, fue el quarterback. Eso o sea, realmente era muy bueno, se merecía la posición, pero bueno, no fui yo. Entonces yo jugué más la parte de defensiva, pero no tanto lanzando. Pero sí, toda mi vida ya tenía más o menos ese gesto. No es que yo tenía un talento especial, porque yo tenía que entrenar muchísimo para llegar a poder lanzar. No era que simplemente me salía bien. Fueron años de práctica de eso, y competí en una competencia de atletismo así de niños. Simplemente nos inscribieron y realmente ya gané ahí. O sea, no fue algo que yo esperé. Me gustaba mucho más la velocidad, pero perdí en velocidad, pero gané en los lanzamientos, que fue algo que no esperé. Pero entonces se notaba que Dios ya tenía su plan en ese momento. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y bueno, pasando un poco más adelante en la historia, sí o sí, en el Chaco, en los colegios escolares se practica atletismo. Entonces ahí comenzamos a lanzar, me iba bien, y un día competí entre los chicos del colegio, o sea, entre los mayores, y ahí sí perdí totalmente, porque era mi primera experiencia con la jabalina misma, porque solo estaba acostumbrado a la pelota. Pero sí, me regalaron una jabalina, y como ya mencioné, era todos los días deporte sin tener mucho tiempo del celular, lo que sea. Me gustaba mucho el lanzamiento en sí. Entonces, como me regalaron una jabalina, comencé a practicar, y iba mejorando así. Y después me puse metas para ir avanzando. No sabía aún, no conocía a otros lanzadores paraguayos cuando era la marca. Simplemente quería ganarle a los más cercanos. Primero a los alumnos del colegio mayor, y después capaz quería alcanzarle a mi papá, porque él no entrenaba, tipo... Tiraba nomás. De vez en cuando. Y tipo, me ponía las metas, y después de repente trataba de acertar mandarinas o cualquier cosa. Y con el tiempo iba mejorando. Llegué a representar a Paraguay entre en la categoría escolares, y ahí sí realmente ese sí fue un momento muy clave donde me motivó demasiado para querer seguir entrenando atletismo, para tratar de ver qué tan lejos podía llegar. Porque el atletismo o sea, creo que en todos los deportes olímpicos, solo el ganador, el que gana oro, ese es el himno que suena al final en el podio. Y en mis primeras experiencias en las categorías escolares, nunca ganábamos nosotros los paraguayos. Y siempre teníamos memorizados los otros himnos. Memorizándolo, porque siempre en los mismos países que ganaban. Y queríamos escuchar el himno paraguayo. Nos hablamos entre compañeros, y yo quería eso. Y eso me motivó mucho desde chiquitito ya. Ahí tenía 13 años. Y como íbamos avanzando, yo practicaba el hexatlón y el decatlón, que son pruebas combinadas. O sea, corres, saltas y también lanzas en el atletismo. Y es una forma de ver cuál es tu talento. Porque, o sea, así lo tomamos por lo menos. Porque es una disciplina, se hace eso. Hay atletas que tipo de mayores son decatletas. Pero para mí lo tomamos como una detección de talento. ¿Cuál era mi prueba que mejor me salía? Entonces, eso hicimos. Yo practicaba todos las 10 pruebas en el atletismo. Lanzaba, corría fondo, hacía salto largo, salto alto, todo eso. Y me reencantaba el salto alto, más o menos el salto largo, y los lanzamientos, pero... El correr no. No. yo vomité muchas veces por el ácido láctico que causa. Y, o sea, digo que correr no es lo mío. Hasta hoy en día ni hay lo mío. O sea, pero al punto que quería llegar es... se notaba que yo era un lanzador tratando de hacer muchas pruebas. Era obvio que a mí no me salían bien todas las pruebas. Me gustaba mucho hacer salto alto, pero no era lo mío. Soy muy o sea, pesado para ser saltador de alto. O bastante bajito también. Y con el tiempo nos dimos cuenta, simplemente no era tanto una decisión de pasión que me encantaba tanto el lanzamiento de jabalina, era más una decisión técnica de que, bueno, obviamente no vas a ser fondista, no vas a ser velocista, en esa dirección. Quédate con lo que te sale bien. Sí. Y también de parte de la Secretaría Nacional de Deportes, ellos dijeron, ok, tu marca en jabalina es tan buena que podrías representar a Paraguay solo en lanzamiento de jabalina, pero tendrías que dejar lo demás. Y con el tiempo, bueno, decidimos hacer eso, y realmente
yo estoy totalmente convencido que esa fue la decisión correcta, porque si no hubiera sido mucho tiempo perdido en algo que no tenía sentido. No es para decirle a la gente que si algo te gusta pero no te sale bien, deja nomás. Dedícate a otra cosa. No. Es decir, en mi caso, si quiero ser deportista élite, tenés que ser realista. Yo no iba a seguir haciendo salto alto, aunque me encantaba, hasta hoy en día me gustaría hacer, pero me dedico al lanzamiento de jabalina porque eso es lo que me sale bien, y con el tiempo también le agarré más el gusto, y ahora sí es mi prueba favorita. Claro. Pero así me quedé con el lanzamiento de jabalina después de los años. Ahora son 5 o 6 años oficialmente que estoy haciendo solo lanzamiento de jabalina netamente. Wow. Sí. ¿Qué testimonio ya? O sea, yo veo que Dios te guiaba ya, ¿verdad? Sí, poco exacto. a poco, en ese momento. Totalmente. Para los que no lo saben, Anthony no es solamente deportista, él es un hermano también mío en la fe. Y se nota ya como Dios le estaba guiando, ¿verdad? En estos momentos. Abría y cerraba puertas, sí. Y poco a poco fue mejorando, ¿verdad? Tu lanzamiento, tus objetivos iban subiendo seguramente. Pero ahí llegamos a un poco más enfrente en tu historia como lanzador. ¿Hubo un momento, Anthony, donde quisiste rendirte? ¿Y cuándo era más o menos ese momento? Sí, para mí hay dos momentos específicos, más claves, donde más quería rendirme, especialmente en cuanto a eso. 2 momentos específicos, uno mucho más decisivo que el otro, porque uno fue más así por presión del colegio, tipo no tenía tiempo, más por la cuestión del tiempo. Justo en la cuarentena, creo que en el 2021, era mi último año de colegio, y donde había más trabajo, tipo muchísimos trabajos teníamos que escribir. Sí. Y todo era virtual, no podíamos salir, yo me quedaba en casa todo el tiempo, no podía entrenar bien, y eso es lo que presionaba. Yo creo que mucha gente dejó de entrenar en la cuarentena, y eso fue un límite real para mucha gente. Sí. Y en mi caso fue muy similar. Llegué a ese punto de no querer seguir, pero yo veía como muchas otras personas tenían mucha presión del colegio o en sus estudios en general, y se hablaba mucho de ¿para qué voy a seguir viviendo? ¿Qué presión? ¿Qué estrés? Bueno, realmente mucha gente se deprimió en la cuarentena. Y para mí fue un escape enorme poder entrenar, porque yo podía soltar toda mi tensión, todo lo que yo cargaba del estudio, podía soltar en el entrenamiento, porque hasta hoy en día en los entrenamientos de onda yo soy el que más grita así en la pista, porque muchas veces sí es que de alguna manera estoy trabajando o estudiando, lo que sea, siempre uno carga cosas. Y para mí el deporte siempre es un escape súper lindo, y yo veía que, bueno, mucha gente que no hace deporte se siente más bajoneado que yo. Y mis hermanos también estaban entrenando ahí en casa con mi mamá, estábamos entrenando siempre. Y yo veía que era algo positivo, Dios me dio ese don, o sea, siempre seguía haciendo deporte, pero sí, en ese momento llegué al punto de ¿para qué voy a seguir tanto? O sea, ¿cuántos años esto va a seguir? Yo no habían competencias, se habían cancelado todas las competencias. Un atleta entrena para competir, porque es para el momento de la competencia mostrar todo tu trabajo, es la competencia. Y sin competencia, ¿para qué vas a entrenar? Ese fue un momento, pero realmente el momento más denso, donde llegué al punto de querer dejar nomás el deporte en general. Fue el año después de terminar el colegio, el 2022. Yo igual terminé súper bien el año, o sea, había capaz una competencia, creo que hubo, algo así. Y en esa competencia justo me salió súper bien. O sea, mi marca fue súper bien a nivel internacional, porque no había muchas competencias. O sea, yo seguía súper bien en el posicionado. Pero el 2022 bajó mucho mi rendimiento, porque nos mudamos al Chaco, no había pista, no había jabalinas, no había entrenadores. Es otro el ritmo de vida en el Chaco. Y realmente mi rendimiento bajó ahí. Yo igual seguía entrenando solo, hacía pesas, lanzaba contra una red, pero no era lo mismo. No fue lo mismo. No tenía entrenador, sí o sí bajó mi rendimiento ahí. Y fue un año después del colegio, yo seguía trabajando en nuestro campo nomás. Yo me administraba ahí, tipo, tenía una lista de trabajos todos los días, o se agregaban nuevos trabajos. Y para mí eso no era
no era lo que yo sentía que Dios me había llamado a hacer. Yo tengo el llamado misionero. Yo sabía desde chiquitito ya que, bueno, yo quiero ser misionero, yo quiero servirle a Dios a tiempo completo, yo quiero estudiar la Biblia, quiero saber enseñar la Biblia y quiero poder compartir el evangelio con las personas, no un lugar específico, pero quiero poder compartir el evangelio, el amor que Dios me mostró a mí con otras personas. Pero para eso yo tengo que entender correctamente la palabra, porque hay mucha gente que enseña la Biblia, pero es cualquier cosa. Y hay un doble estándar para los que enseñan la Biblia, que es que no es así nomás si enseñas algo equivocado. Y yo no quería enseñar algo equivocado. Entonces, como yo quería ser misionero, pero vivía en el campo trabajando con las ovejas, con los tractores, con los animales, las plantas, reparando un moto, lo que sea, todo era ese trabajo, tipo construyendo con ladrillos, cemento. Mucho tiempo pasé en el campo orando, Dios, ¿qué querés que yo haga con mi vida? Porque yo sé que existo por algo, pero no es esto. Yo pasaba horas, este era el año más solitario de mi vida por ahí, porque eran muchas horas solo en el campo. Y tenía mi auricular nomás, escuchaba podcasts de diferentes predicadores o de la Biblia misma nomás. Y escuchaba horas de eso, o oraba mucho. Y le pedía a Dios que me muestre qué quería que yo haga con mi futuro. Y el deporte siempre había sido lo número uno en mi vida. Y para mí es muy clave. La cosa a la cual le dedicas más tiempo, más energía o más recursos o tus pensamientos, donde más de todo eso invertís, eso es tu Dios. Vos te dedicas a esa cosa. Y yo me puse a pensar, a reflexionar, ¿en dónde invierto mis pensamientos o mi energía, mi tiempo, mi fuerza? Y era bueno. Todo era deporte. El deporte era mi Dios. Dios mismo no estaba en primer lugar. Yo decía ser cristiano, pero yo seguía el deporte. Y eso fue súper clave para mí. Y yo siempre había dicho, Dios, déjame no llegar a ese punto. Y después, cuando ya era tarde, había llegado a ese punto. Y Dios te mostró mediante totalmente. A través ese tiempo donde pasaste a solo. Ese tiempo solo yo escuchaba eran muchas horas escuchando Biblia, y yo en la Biblia misma veía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? O el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Yo leía, escuchaba todo eso y me pesaba más y más y más. Y que Dios mismo no era mi Dios. Yo tenía otro Dios. Y es el primero de los 10 mandamientos, no tener otros dioses. Y me pesaba mucho eso. Y oraba, ¿qué Dios, qué querés que haga con mi vida? Y yo no podía seguir con el deporte como número uno en mi vida. Entonces, realmente, ese fue un punto donde, bueno, si tengo que dejar el deporte, ¿qué va a ser de mi vida? Porque yo soy deportista. El deporte es mi todo. ¿Qué queda? Exacto. Y yo no quería llegar a ese punto, porque ¿qué pasa si algún día me chocan o algo me pasa en la pierna y pierdo mi vida? Porque ese es mi Dios. Exacto. Y me puse a pensar eso. Yo no estaba lesionado. Pero pensaba en eso. ¿Qué vacía es la vida si Dios no es mi todo? Y si el deporte es. Entonces yo mismo tenía que llegar al punto de decidir, el deporte, voy a tener que matar el deporte en mi vida para seguirle a Dios. Y esa es una decisión que tenía que tomar. Tomé esa decisión. Y le entregué a Dios. Si vos querés que yo deje el deporte, voy a dejar el deporte con tal de poder seguirte a vos. Llegué a ese punto, fue el final del 2022, y le dije a Dios, yo no voy a seguir un año más trabajando con ovejas, con el campo. No, o sea, está súper bien. Yo aprendí muchísimo acerca, o sea, aprendí mucho haciendo esas cosas. Claro, estoy súper agradecido que pude hacer esos trabajos. Aprendí mucho sobre las ovejas, animales en general, veterinaria, plantas, tractores, de todo aprendí. Y estoy súper feliz con eso, me va a servir por el resto de la vida. Pero fueron tiempos complicados porque no era a lo que yo estaba llamado a hacer. Y lo que querías hacer tampoco. Exacto. Tu mente estaba en otro lugar. Entonces le entregué a Dios eso. Bueno, yo voy a tener que comenzar a estudiar. Yo quiero comenzar a estudiar la Biblia. Yo quiero estudiar la Biblia, quiero saber enseñar la Biblia correctamente. No de una manera como yo nomás lo entiendo, quiero correctamente.
eso, quiero tener más tiempo contigo, Dios, porque necesito más tiempo. Yo tenía muy poco tiempo de devocional porque todo era trabajo. Sí. Porque los animales tienen que salir temprano y vienen los otros trabajadores, no podía llegar tarde, cosas así. Sí. Era cuestión de tiempo. Necesitaba más tiempo con Dios. Yo quería prepararme como misionero ya, estudiar la Biblia correctamente y quería independizarme porque era medio complicado. Yo se veía dependiendo más de mis padres ahí. Sí, sí, sí. Entonces... eso fueron 3 oraciones, o sea, una oración con 3 puntos claves. Y entregué el deporte a Dios. Yo había dejado de entrenar por casi un mes ya. Solo trabajando, pensando, orando en dónde ya iba a trabajar, porque el 2023 yo quería trabajar, independizarme, comenzar a trabajar y a estudiar por mi cuenta o algo así. Estudiar la Biblia. Estudiar online, algo así. Sí. Y eso fue, llegué a ese punto, le entregué el deporte a Dios, yo iba a dejar, crucifiqué el deporte y dejé de entrenar y todo. Y me acuerdo todavía el momento exacto. Yo estaba cortando con la motosierra un árbol caído. Sí. Y me llamaron y preguntaron, ¿quieres convertir en el ODESUR? Que va a ser en un mes. El ODESUR hace una competencia súper grande aquí en Asunción, Sí. el 2022. Y sí, dale, o sea... voy a competir. Paraguay necesitaba un decatleta más. Yo solo me fui para rellenar. Para completar. No para ir a medallar. Paraguay necesitaban un representante y yo era el único decatleta. Entonces, hasta que estábamos debatiendo si mi hermano se iba o si yo me iba. Pero él no tenía edad, entonces yo me fui. Sí. No, ni ahí me fui súper preparado. Entrené ese un mes, pero así nomás. Yo me fui para rellenar, no, sin expectativas. Sí. Encima tuvimos otra competencia, un sudamericano sub-23. 2 semanas después, yo salí último en todo lo que hice. Salí último en salto largo, en jabalina, en disco, todo salí último. Tipo, no esperé lo más. Sí, sí, sí. Llegamos al ODESUR y de repente competí súper bien. Hice récord nacional en la categoría sub-23, mejoré muchas de mis propias marcas y ahí me dijeron, si querés... puedes venir a Asunción, si querés, podemos pagarte una beca de parte de la Secretaría Nacional de Deportes, pero vas a tener que venir a Asunción. Y ahí, eso fue un tiempo súper clave, porque yo justo había entregado el deporte a Dios y ahora tenía que decidir, ¿voy a seguir con el deporte o no? Y era cuestión de obediencia a Dios. Sí. Yo iba a tener más tiempo, porque entrenar como atleta no podés entrenar 8 horas al día, como un trabajo normal. Claro. O sea, iba a tener más tiempo. Sí. Con Dios, lo que oré. Después yo iba a poder comenzar a estudiar ya online si había una universidad, lo que sea. Y yo iba a poder ser más independiente porque ya iba a poder tener esa ayuda en Asunción. Claro. Pero era mudarme del Chaco a Asunción. ¿Y ahí fue el momento donde le preguntaste a Dios? Sí, totalmente. Ese fue el momento, el tiempo, porque no fue un momento, fue el tiempo más difícil de mi vida. Nunca lloré tanto en oración, creo. Wow. Porque yo no sabía qué hacer y a mí me cuesta mucho tomar las decisiones así, que fueron semanas de duda, pero había presión porque los trabajos que yo había hablado ya me querían aceptar, querían que yo venga a trabajar. Sí. Y de parte de la Asunción estaban esperando una respuesta, yo iba a venir o no. Y era cuestión, Era tomar una decisión ya en ese momento. Sí. Y yo oraba, seguía leyendo la Biblia, lo correcto es, o sea, diferentes versículos de... si no dejas a tu padre y a tu madre y no amas a Cristo por encima de tus hermanos o tu esposa y todo eso, tipo diferentes versículos o yo leía como los discípulos, Jesús vino y le dijo a los discípulos, sígueme, y al toque le dejaron a todos los que tenían, dejaron su barco, dejaron a su familia y les siguieron al toque. ¿Sentiste el llamado? El llamado del Señor, pero era tan claro porque era de su palabra. Sí. Y eso es lo que de su palabra, y tenía un súper buen estudio bíblico justo en ese tiempo en el Chaco, donde yo me iba, era todas las semanas, y un tiempo donde tipo, me confrontaba mucho, tipo, yo reconocía que, bueno, no soy tan bueno como realmente siempre pensé que soy, y era un estudio súper bueno de muchas clases, muchas horas de pura Biblia, y eso me entraba, y realmente yo pude entender en ese tiempo, ok, es cuestión de obediencia. Todo lo que estuve aprendiendo en el estudio bíblico y en mi tiempo a solas con Dios, y estuve orando todo ese año, bueno, Dios me daba las respuestas ahí. Yo tenía que decidir y obedecer nomás. Realmente, finalmente obedecí, me mudé el 2 de enero del 2023 y a partir de ahí todas las cosas iban cayendo. Donde yo iba a dormir, la ayuda que me daban, cómo me podía mover para Asunción, así la moto.
todo iba cayendo. Todas las cosas que yo aún no había podido planificar Sí. iban cayendo en su lugar perfectamente. y realmente eso me dio tanta paz. Ya estaban ahí las cosas. Recién cuando yo había entregado el deporte, dejado el deporte, Sí. que el deporte ya no me dominaba y ya no era mi Dios, ahí recién Dios me dijo, ok, ahora sí vas a poder seguir. Wow. Y eso sí fue algo, eso me dio paz porque yo sabía, ok, Dios tiene el lugar número 1 en mi vida otra vez. Y ahora sí voy a poder hacer el deporte porque el deporte ya no es mi Dios. Pero sigue siendo mi oración siempre, para tener en cuenta también, si alguien quiere orar, que el deporte no vuelva a ese lugar número 1. Porque con el tiempo, como uno mejora, necesita más sacrificios, más tiempo, más fisioterapia, más todo necesita más. Claro. Y siempre llega a ese punto de querer competir otra vez para el lugar número 1. Sí. Que sigue siendo algo que yo necesito oración todo el tiempo. Que Dios siga manteniendo ese lugar número 1 y que yo pueda seguir sometido a Él antes de sometido al deporte. Pero así, wow. no resumiendo cómo llegué al... Esta es tu historia y nos encanta escucharlo. Es muy interesante. Gracias por el testimonio. Esto ya cae en la sección de testimonios. Es muy lindo. Después tengo una pregunta. Para vos, hoy en día, ¿quién es Jesús, Anthony? ¿Nos podrías contar un poco quién es Jesús para vos? Jesús es mi Señor y Salvador. Y lo digo, también se dice así, pero en ese orden. Él me salvó. Yo pude entender que soy pecador. Pude entender que no tengo chance si no es por Él. Que todo el mundo necesita conocerle a Jesús, si no se va está destinado al infierno. Porque Dios mismo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces lo deja súper claro en los versículos de, creo que Juan o Mateo. Lo deja súper claro. No hay chance, no hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de ser salvo. No tomando una decisión, tomás una decisión también, ¿verdad? Exacto. Escuchando y ignorando, tu decisión es ignorar. Sí. Y ese es el tema. No hay otra manera. Por eso digo que Jesús es mi Salvador. Yo puse mi fe en Él y yo sé que Él es Dios. Él vino, vivió su vida perfecta aquí en la tierra. Es el único que pudo cumplir con lo que Dios esperó y que nunca pecó. Pero Él murió en lugar por mí y realmente eso es... Él me mostró ese amor. No es que yo le amé por ser Dios. Sí. Yo le amo porque Él me amó a mí. Sí. Pero también, como dije, Señor y Salvador, Él es mi Señor en el sentido de que... Como justo mencioné el tema de la petición de oración que tengo, yo quiero que lo que Él dice, sus mandamientos, y lo que Él dice, que eso sea lo que rige mi vida. Sí. Si Él es el Señor, Él decide. Si Él es mi dueño. Wow. Y que no quiero que el deporte o que yo mismo o que otra persona sea mi Señor. Sí. Porque si otra persona me dice hacer tal cosa, yo pienso tal cosa, esto me gusta hacer tal cosa, y yo hago solo todo eso, o si yo mismo, a mí me gusta hacer el deporte, a mí me gusta, qué sé yo, pasar más tiempo en cualquier otra actividad, yo mismo soy mi Señor. Y eso es lo que es una lucha constante en contra del yo, pero eso es Jesús. Él me salvó, por eso le puedo agradecer tanto todos los días. Y solo Él se merece toda la gloria por todo lo que puede salir bien en mi vida, porque también en el sentido deportivo, yo trato de entregarle todos mis lanzamientos. Muchas veces en mis lanzamientos, digo que trato porque, no digo que es imposible, simplemente es un problema mío. Yo le entrego todas mis competencias y mis viajes, orando le digo que Dios, quiero que este viaje sea para tu gloria, quiero que tu nombre se levante porque sé que solamente tengo esta fuerza, esta salud, esta gente que me rodea, este excelente representante, este entrenador, esta gente, porque vos los pusiste aquí. Solamente tengo porque vos los pusiste. Solo tengo esta fuerza, esta energía porque vos me diste. Entonces Él se merece todo. Pero yo podría lanzar súper bien y decir, bien, por fin, yo entrené tanto, lo merezco. Y es un pensamiento que de la persona viene, ¿verdad? Capaz ni es un pensamiento que viene necesariamente, es simplemente algo que sale. Porque siempre es natural, es ¿verdad? Natural. Y ese es el tema, que sea natural. Y muchos lanzamientos tengo ese problema, que me voy a lanzar, voy a estar más relajado, pero voy a lanzar súper fuerte porque yo puedo. Lanzo y otra vez, cierto, no soy yo el que lo hace volar, no es mi fuerza. Sí. Entonces ahí le entrego a Dios el lanzamiento y le pido que
que él se ocupe de que vaya a la jabalina, que él se ocupe, porque sé que depende de él, no es tanto de mí. Yo tengo que entrenar, tengo que dar mi Sí. mayor concentración, pero sé que finalmente él da el que cumple el plan. Wow. Entonces, solo por eso también, él es mi todo básicamente. Yo solo en el deporte tengo éxito, solo puedo estudiar, puedo estar sano, porque él pone Él todo, provee. él provee todo, Sí. las circunstancias, las personas en especial. Por eso es, resumiendo, es mi Señor y mi Salvador. Qué hermoso, Anthony. Muchísimas gracias por compartir eso. Y creo que vemos eso también en las competencias. Seguramente hay personas que creen que Anthony está ahí cuando gana algo y ahí empieza recién, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, por esto, ¿verdad? Pero sale naturalmente, ¿verdad? Porque Él está ahí en el camino contigo, Sí, luchando, estando ahí, proveyendo. Y Él también está ahí en la gloria, ¿verdad? Cuando viene el momento de la victoria, también está ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y es algo que te sale natural o...? Sí, es algo que sale natural, pero también todo el tiempo, como dijiste, como lo natural también es el autoglorificarse. Sí. Eso es lo natural, porque así soy yo. Sí. En ese sentido no es natural, pero sí es... fluye y es automático, porque tengo que prepararme sí o sí antes de una competencia, Sí. de esa manera. Y especialmente justo el Panamericano, le doy muchas gracias a Dios por cómo salió, porque pude tener un súper lindo tiempo con Dios. Así todos los días de descanso que tuve antes de la competencia pude pasar con Él en el hotel. Así me iba al techo, tenía mi Biblia, mi cuaderno. Wow. Y ese fue un tiempo súper lindo, donde yo le pude entregar la competencia a Dios y, y pedirle que Él se glorifique a través de esta competencia. Que no sea otra competencia para mí, porque muchas veces los medios, las redes, se sube que, qué sé yo, Lars Flameng logró tal cosa. Sí. Mi nombre se conoce, pero yo quería que el nombre de Dios sea el conocido aquí, porque finalmente lo mío es terrenal, termina y chao. Sí. Pero su nombre, su palabra es eterna, y eso es lo que quiero que la gente conozca. Sí. Y es así mismo, no es... sí, en ese momento fue mucho más fluido, especialmente en las entrevistas justito después de la competencia, Sí. porque yo creo que Dios me dio las palabras correctas ahí. Yo no soy de hablar tan tranquilo, tan fluido, bueno, tranquilo, porque hablé muy rápido, pero Sí. tan relajado, porque muchas veces me cuesta más o tengo que memorizar cosas así, y yo Claro. no quería que sea un momento memorizado, forzado. Algo tenso, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo quería que sea fluido, que Dios me dé las palabras correctas para que Él se glorifique, porque finalmente no es... Yo no tengo nada que ofrecer. Y yo Te creo los que... dio. Exacto. Te los dio. Exacto. Y eso es lo que... Sí. Lo que creo, que Dios me dio las palabras, por eso Sí. se pudo levantar su nombre. Sí. Y por eso capaz salió tan natural, ¿verdad? Porque Exacto. el Espíritu estaba obrando en ese momento. Exacto, eso es lo que oré, y eso es lo que le doy tanta gracia a Dios, porque justo Él hizo lo que le pedí ahí. Eso es tan lindo. Vos le pediste que Él se glorifique a través de tus logros, y Él lo hizo, ¿verdad? En ese momento tuviste un momento con Él, como lo contaste, Sí, ¿verdad? sí. Y Él se glorificó totalmente. Sí, totalmente. Y también tuvimos, o sea, yo estuve orando mucho tiempo solo, pero también estaban mi representante, o sea, mi representante, que también es mi discipulador, Sí. él estaba ahí en el público, o sea, siempre está ahí en las competencias y eso, y que también me ayudó a escribir los versículos, Sí. y eso ahí. Pero pudimos orar antes de la competencia, también después de la competencia tuvimos un tiempo de oración, porque mi iglesia, así mucha gente vino también a ver la competencia, Sí, y sí. tuvimos ese tiempo. Entonces ahí con ellos pudimos orar, dándole gracias a Dios por lo que fue la competencia, Wow. levantando su nombre, y realmente... Y qué momento, ¿verdad? Sí, totalmente. Una comunión entre hermanos, Que glorificándole a Él. Sí, no se trataba de la medalla que teníamos ahí presente. No se oró tanto por eso. Le dimos tanta gracias a Dios por lo que Él permitió, y por alzar su nombre. Sí. Sí, eso Wow. realmente es así. Qué lindo. Qué bueno. Hablando de medalla, Anthony, nosotros todos ya vimos la medalla en Instagram, en lo que sea, ¿verdad? En YouTube. Pero la medalla en sí, ¿hay más detrás de esa medalla? ¿O es solamente una medalla? ¿Qué significa ganar oro? ¿Qué significa llevar esa medalla para vos? ¿Qué está detrás de eso?
Sí, esta realmente fue la... No la primera de las medallas que me importó mucho, pero sí, totalmente fue la medalla que más vale para mí. Sí. Y es la primera vez que realmente lloré mucho por tener esa medalla en mi mano. Sí. Antes celebramos, estaba feliz y eso por el trabajo hecho, por los resultados logrados, pero en el momento, en la competencia todo súper bien, celebrando, mordiendo, qué sé yo, todo súper feliz, pero después al día siguiente eso ya... Tenía la medalla en mi mano y simplemente me venían muchos momentos, muchas ideas, bueno, más memorias y momentos. Mientras que yo miraba la medalla y ahí sí yo simplemente comencé a llorar porque tanto tiempo veníamos buscando un resultado así. Sí. Años, realmente es una década ya de lanzamiento de jabalina. Sí. Es mi 10º año de lanzamiento. Wow. Y desde que comencé a lanzar, sí, en el Chaco. Yeah. Y siempre en el deporte, especialmente en el alto rendimiento, tenés momentos donde básicamente ya cumpliste el plan, que se te puso el plan de tantas repeticiones, tantas series, ya ahí termina y puedes irte a hacer. Sí. Pero sabes que aún no diste todo, Sí, que sí. aún tenés un poco más y no llegaste a ese límite que muchas veces tenés que buscar. Sí. O hiciste suficiente, pero no terminaste el plan completo, te faltan unas pocas repeticiones. Y teniendo eso en mente, yo siempre pensaba, en el futuro va a haber un momento o van a haber momentos grandes donde yo voy a tener que volver a pensar en este momento. Para llegar a ese momento futuro, yo tengo que cumplir ahora, yo tengo que terminar. Yo no puedo quedarme con suficiente, tengo que quedarme con más que suficiente, con excelencia, all in, totalmente eso. Wow. Y yo tenía muchos momentos, yo sé, ahora pensándolo, yo sé exactamente dónde estaba y cómo se sentía ese sufrimiento. Yo estaba a punto de vomitar, podría terminar el entrenamiento ahí porque me sentía mal, podría dar alguna excusa y me iban a creer. Sí. Pero mi conciencia no me iba a dejar. Vos mismo. Yo mismo. Sí. Y ese era el tema. Yo sabía, Dios me dio este talento, me dio la fuerza, me puso la gente ya vino ahora, todo el mundo estaba mirando, esperando el entrenamiento. Sí. Porque yo no iba a dar todo. Sí. Si Jesús mismo dio su vida por mí, porque yo no daría todo lo que tengo. Sí. Y muchos momentos así, mucho sufrimiento. Yo llegué a sudar, vomitar, sangrar, tipo, me cortaba sin querer de vez en cuando, o de todo. Lloré. Y todos esos momentos me acordé, exacto, y valieron la pena. Wow. Este era el momento que tanto yo había imaginado, que realmente se volvió realidad, no fue una idea nomás. Sí. Eso, y también lo que habían grabado en la competencia, después me mandaron un video en cámara lenta y realmente es justo ahí en el video, es un enfoque de mi cara. Y yo mismo en el último lanzamiento estoy diciendo... bueno, en inglés, porque yo me hablo en inglés. This is that moment. This is that moment. Eso se ve en cámara lenta y ahí comienza el lanzamiento. Este es ese momento. Sí. Eso fue antes del lanzamiento. Yo ya estaba pensando en este... Este es ese momento que tanto tiempo me imaginé, por el cual tanto también, o sea, toda la gente que me rodeaba también estaban buscando este momento. Sí. Porque no es algo no era para mí nomás. Este logro simbolizaba, la medalla simbolizaba que mucha gente cumplió su expectativa en mí también. Mucha gente logró lo que ellos tenían que hacer. Sí. Porque si yo fallaba y no ganaba, mucha otra gente que aportó no iban a poder cumplir su parte tampoco. Sí. Se entiende. Aunque todo el mundo cumplió su parte, yo le hacía fallar a todos en ese sentido. Y yo sentía algo de presión así, porque realmente la gente que oraba por mí, o como ya dije, mi discipulador, que él mismo me empujaba a tener metas más altas, que tanto tiempo me decía, no pienses eso nomás, pensá más allá, que no te quedes tranquilo con esa marca, seguí avanzando. Cosas así, o todo el equipo detrás mío, del Comité Olímpico, de la Federación, mucha gente que me ayudó, invertía tiempo, venían en su auto temprano a la mañana, mucha gente que invertía su energía para que yo pueda avanzar. Para que vos logres se cumplió, objetivo. No fue, yo sentí la felicidad de otros también en este logro. Sí. Y eso me daba tanta paz, saber que algo que tanto había orado yo y que otras personas habían orado, que Dios una vez más cumplió. Wow. Eso dio paz, pero saber que otras personas también estaban satisfechas con el resultado. Wow.
fue como un peso enorme que se iba amontonando cada vez más, Sí. porque mientras iban avanzando los Una meses. responsabilidad. Una responsabilidad, sí. Eso se iba creciendo. Cada vez más la gente dice, llega la fecha, yo te quiero ayudar con la fisioterapia. Sí. Estás cuidando tu nutrición. Tipo, mucha gente Sí. tenía esperanza. Invirtieron en vos. Sí. Me dieron, qué sé yo, de todo. Los clavos también, mis sponsors. Me dijeron, ok, este te damos, queremos que ganes para claro. que tenga un buen resultado. Claro. O sea, mucha gente daba mucho. Sí. Y toda esa energía, esos pensamientos, las oraciones de la gente, que valió la pena, que toda esa responsabilidad se cumplió y ese peso se cayó. Ahí sí realmente fue una de las primeras medallas que realmente pude disfrutar súper bien con otros. Qué impresionante, Anthony. Y para verlo un poco de una perspectiva diferente, todo lo que nos contaste, esos años de trabajo, esas lágrimas, ese trabajo en solitario seguramente, esa nutrición a veces, todo eso se iba a ese lanzamiento. Ese lanzamiento, sí. Y lo dejaste todo, ¿verdad? Gritaste. Sí, totalmente. Dejé todo porque fue una semana después yo seguía con el dolor de los golpes, porque el jabalina, como mucha gente que habrá probado o que no habrá probado, les digo que es muy demandante físicamente. Sí. Porque tenés que correr a casi velocidad máxima y frenas en un golpe. Ese golpe sentís en el cuerpo. Tu cuerpo, esa no es una posición natural. Sí. Por eso se entrena para fortalecer. Sí. Si uno de mis entrenadores, por ejemplo, me mostraba el gesto, lanzaba 1 o 2 veces, al día siguiente estaba adolorido. Se le inflamaron los músculos. Sí. Porque no es así nomás. Sí. Y tener 6 lanzamientos duros en la competencia me reventó por toda esa semana. Yo dormía, pero dormía mal. Tipo, yo sabía que había entregado todo, pero satisfecho. Valió la pena. Entregamos todo, dolía, pero valió la pena. Sí. Y realmente sí, es como decís. Qué interesante todo esto, lo que nos contaste, Anthony. Y nos da una vista mejor, ¿verdad? De todo lo que pasó, pero de tu parte, ¿verdad? De la vista de tus ojos, literalmente. Y es tan impresionante todo. Bueno, por último, mi pregunta para vos sería, ¿tenés algún consejo que le quieres dar a los atletas jóvenes, a los cristianos o capaz a los que no le conocen, a nuestro Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Algún consejo que querés dar a ellos? O si te querés imaginar al Anthony de 14, 15 años, ¿qué le dijeras? Voy a pensar en un consejo que yo tenía muy presente en ese tiempo, porque yo tenía a esa edad, así respondo los 2 temas de uno. Muy bien. Para mí fue muy importante Mateo 6:33 siempre, porque dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese sentido, para mí fue súper importante porque yo no quería buscar nomás por mi cuenta las cosas que me importaban. Sí. Yo tenía que saber cuál era la cosa que realmente importaba, cuál era mi motivación. Puede ser en 2 sentidos. O sea, en 2 sentidos, porque realmente yo totalmente diría que sí o sí tenés que confiar en Jesús. Como ya hablamos, no hay salvación fuera de Jesús. Sí. Y tendrías que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te preocupes por lo demás, porque lo demás que Jesús habla en ese pasaje es: no os afanéis, no os preocupéis. Es un mandato, no se preocupen. Él se encarga, ¿verdad? Exacto. Y ese era el tema. Pero en general yo diría eso. No te preocupes por las cosas, confía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca conocerle a Dios. Si le buscas conocer a Dios, si le buscas conocer a Jesús, quién es Él, cómo fue su vida, cómo Él vivió, qué Él hizo, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que Él pide, sí. Y encontrás, porque sí o sí vas a encontrar, porque Dios dice que el que busca, encuentra. Sí. Si buscas, vas a encontrar. Y cuando encuentres eso, ahí vas a comenzar a vivir de manera diferente, porque vas a creer eso. Wow, vas a vivir de una manera diferente, vas a comenzar a hacer todas las cosas bien. Ok, Dios me pide tal cosa. Jesús dio su vida por mí. ¿Por qué yo no daría todo? Sí. Porque yo no voy a hacer con excelencia. Hagan todas las cosas como si fueran para el Señor. Sí. Que es lo que dice en Colosenses. Y es súper cierto eso.
pero también se podría tomar en el sentido, algo que yo, palabra por palabra, me valió mucho, era de la manera en que haces cualquier cosa, de esa manera vas a hacer todas las cosas. Y eso fue súper importante para mí. Eso fue, no sé, no me acuerdo quién dijo, pero fue así un re motivacional. Levántate a la mañana, hace tu cama, prepárate, hace todo con excelencia, porque algo así. Pero es súper cierto, para mí fue súper cierto. Si yo en el entrenamiento llegaba tarde, así más o menos nomás ya, bueno, los demás también van a llegar tarde, así nomás, bueno, tampoco para qué me voy a esforzar a todos, los demás terminaron antes de la línea porque voy a correr hacia la línea, porque voy a tener que lanzar tan fuerte, nadie, yo sí o sí le gano ya a los demás, no digo que le ganaba a los demás porque había gente re buena al lado mío, a quien yo trataba de alcanzarle. Si ellos sí o sí son mejor que yo, ¿para qué voy a tratar de esforzarme tanto? Son mayores, algo así. Y si esa es la mentalidad, todo vas a hacer de esa manera. Tu estudio va a ser así, sí, ¿para qué voy a buscar ser el mejor alumno si los demás sí o sí tienen más tiempo, qué sé yo? Pero si es al revés, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, buscas darle a Dios la gloria, si todo lo que haces buscas hacerlo como si Dios te está mirando, porque está mirando, entonces sabes, ok, Él me mira, yo quiero dar todo, porque quiero que Él esté orgulloso de mí. Lo que Él piensa es lo que me importa. Wow. Eso fue súper, súper clave, porque eso marcó un antes y un después en mi entrenamiento. Era cuestión de llegar más temprano o llegar ahora o simplemente entrenar solo, como mencionaste. Aun cuando el profe se iba con otros atletas, yo tenía que seguir el plan, porque eso es lo más fácil. En educación física, cuando el profe no mira, todos se quedan abajo. Y después siguen cuando el profe mira. Es eso. Pero si realmente no haces para el profe, haces para Dios. Algo más grande, ¿verdad? Exacto. Si yo sé que solo yo voy a perder si yo no completo el entrenamiento, si solo cuido que el entrenador no esté mirando y espero nomás, o estoy corriendo la vuelta y tengo que cumplir un tiempo, pero el profe no me está mirando, si yo entreno para el profe, nunca voy a alcanzar nada, porque el profe no está ahí, o sea, no puede garantizar todo. Claro. Y no siempre va a estar el profe. En la competencia es la misma cosa, con tal de que el profe esté feliz. No se trata de eso. Es buscar algo más. Y yo sabía que yo nomás me perjudicaba si no entrenaba al máximo. Y en el estudio la misma cosa. Entonces, para resumiendo, voy a resumir de dos maneras. Mateo 6:33 está súper claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O de la manera en que haces cualquier cosa, de esa misma manera vas a hacer todas las cosas. Y eso tiene aunque son granitos de arena las cosas que haces, va a tener su efecto. Esas son dos maneras de decir la misma cosa. Wow. Y eso sería el consejo que yo tenía presente a esa edad, justito. Y fue lo que viviste también en esos momentos, ¿verdad? Sí, ser fiel en las pequeñas cosas. Exacto. Para después, ahora, cuando es más grande ya, los desafíos, los objetivos, seguir siendo fiel, ¿verdad? Sí, seguir siendo fiel y lo mejor, no lo mejor, pero lo bueno es que se vuelve más fácil con el tiempo. Muchas veces el comienzo es lo difícil. No estoy entrenando porque no quiero comenzar, va a ser tan complicado el proceso. La disciplina es es ser constante, pero se vuelve más fácil con el tiempo. Entonces, cuando entras en el hábito de, yo voy a levantarme a hora normal, aunque no quiera. Y al día siguiente, aunque pienses la misma cosa, no quiero, pero ayer ya me levanté ahora, hoy se vuelve más fácil. Y cada vez se vuelve un poco más fácil ese seguir constante. Eso es lo bueno, por eso de la manera en que haces cualquier cosa vas a hacer todas las cosas porque se vuelve un hábito eso. Es una forma de vivir. Y no es que todo siempre tiene que ser una lucha. Tengo que comer bien, tengo que hacer las cosas ahora, tengo que mantenerme ordenado. No es que todo tiene que ser una pelea. Es una forma de vivir y se vuelve un hábito. Es súper cierto como dijiste. Gracias por el consejo. Bueno, llegamos a la parte donde ustedes hicieron sus preguntas y ahora queremos tomarnos el tiempo con Anthony en responderlas. Y empezamos con la primera pregunta. Anthony, ¿cómo unes el deporte y la espiritualidad en tu vida diaria? Como mencioné hace rato, sí o sí es importante la motivación detrás de todo, y para mí es glorificar a Dios. Pero algo que es demasiado importante para mí es la gente que me rodea. Yo tengo un discipulador que él
él me mantenía súper enfocado también justo en mi estudio, que me ayuda con eso, pero también en el tema del deporte, que me ayuda a avanzar, Sí. a poner metas más altas, pero siempre enfocado en Dios. En la vida en general, en la vida espiritual, es súper necesario tener esa ayuda, esa guía de alguien mayor que me ayuda a mantenerme más enfocado, porque muchas veces yo podría estar sabio en mi propia mente, Sí, pero sí, es sí. esa sabiduría que mi discipulador a través de la Biblia me da, y eso es una de las cosas más importantes, sí o sí. Ok, súper. Segunda pregunta. ¿Qué consejo espiritual darías a otros atletas jóvenes que también son cristianos, como tú? Um, yo diría que no se avergüencen de vivir su fe. Algo que siempre fue importante para mí era... o sea, yo tengo muchas frases así que tengo en mente. Por ejemplo, si no le estás glorificando a Dios ahí donde estás ahora, nunca lo vas a hacer tampoco en otro lugar. No esperes un momento perfecto para vivir tu fe. Hacelo donde estás ahora mismo con la gente que te rodea, pero también especialmente si es para gente joven, como mencionaste, lo que respondía a la primera pregunta, tener gente mayor que te guía, y gracias a Dios yo tengo un discipulador que me ayuda en eso, gente que me rodea, pero es esa ayuda de una persona mayor que tiene más experiencia y es más madura en la fe, que me ayuda a mí a poder seguir enfocado a vivir mi fe en el deporte. Y eso es una enorme bendición de parte de Dios, tener a alguien así en la vida. Busquen a alguien mayor en la fe que les pueda acompañar y que les mantenga enfocados en todo lo que hagan, pero también en el deporte. Ok. Atienden, atletas jóvenes. Ok. Próxima pregunta. ¿Qué meta te has propuesto para los próximos años, tanto en lo deportivo como en lo espiritual? Sí. Escuché por ahí que estás estudiando teología también. Entonces, capaz nos contás un poco de tus metas que tenés para el futuro. Está bien. Sí, así mismo como decís, yo mencioné hace rato que quería prepararme como misionero, y estoy en eso, gracias a Dios. Él me abrió esa puerta, puedo estudiar teología de manera virtual, y eso siempre va a ser lo central para mí. Yo quiero enfocarme en eso y buscarle a Dios en eso. Y siempre le dije a Dios, yo voy a seguir con el deporte hasta donde vos permitas. Si en algún momento es tiempo de terminar con eso, cortar con el deporte, por Dios lo voy a dejar. Okay. Y eso, entonces sí, esa es una meta, siempre buscar la voluntad de Dios para mi vida, pero en lo deportivo cada vez más se vuelve una realidad el sueño olímpico, el sueño de todo atleta. Y ahora, habiendo clasificado al Mundial, recién esta semana volví del Mundial en Tokio, Japón. ¿En Japón? Haber clasificado al Mundial es casi lo mismo que haber clasificado al Mundial, a los Juegos Olímpicos. Entonces, en 3 años tenemos esos Juegos. Eso es una meta súper clara que antes capaz nunca ni me hubiera imaginado poder tener como meta, pero como otros me empujan a eso, yo creo que es muy realista eso, poder ir a participar en los Juegos Olímpicos y ir a más que solo participar, también alzar la bandera paraguaya ahí, pero también el nombre de Dios siempre. Wow. Serían esas metas para el futuro. Tenés grandes metas y me gusta eso. Sí, Porque... sí, yo creo que no hay que apuntar a menos y buscar hacer todo con excelencia, pero no es algo que vino de mí, no es tanto algo que yo aprendí por mi experiencia, es lo que mi discipulador justo me habló mucho, porque yo tenía resultados y yo me ponía contento, súper bien. Salía campeón en alguna competencia local, súper bien, estaba satisfecho. Pero me decían, no, mira todo lo que Dios te dio, ¿por qué te vas a poner satisfecho con eso? Busca más. Y cierto es, dar todo y buscar lo más alto. Wow, ok. Sí. Súper. Próxima pregunta. ¿Puedes contarnos una experiencia que haya cambiado tu vida de manera especial? ¿Alguna experiencia en la que estás pensando? Sí. Experiencias en sí, generalmente en las competencias tenemos muchos momentos... muchos momentos libres en el hotel con los compañeros o algo, y se llega a hacer las preguntas. ¿Y vos qué estudias? Tal cosa. ¿Yo qué estudias vos? Y así. Y se comienza a hablar. Y yo realmente estoy muy agradecido con Dios por las experiencias que pude tener con los compañeros. Pudimos hablar del Evangelio y podemos hablar de Cristo. Porque normalmente la competencia
suele ser así. Básicamente todas las competencias internacionales la gente llega con su expectativa. Hoy es mi día, me siento súper bien, entrené para esto, mi equipo me preparó, estoy súper bien, y después llega la competencia y sale mal. Y la gente se bajonea, y realmente me pasó lo mismo. Y nos quedamos ahí hablando, estamos bajón, pero realmente esos son los momentos que Dios permite, donde la gente comienza a hablar, bueno, finalmente a mí me define este resultado, o hay algo más grande por lo cual seguir luchando. Sí. Y esos son momentos, por ejemplo, cuando en Perú, en mi primer sudamericano, eso fue un momento muy clave, porque yo vine con la expectativa de salir campeón sudamericano en mi primer sudamericano sub-20. Sí. Y salí segundo y me quedé súper bajón ahí, pero hablando con los compañeros así también se pudo hablar de Cristo, y finalmente me quedé súper satisfecho otra vez. Bueno, ¿cuál es la victoria más grande? Es la victoria sobre la muerte y el pecado que Cristo ya venció. Amén. Y realmente eso es algo que me impactó mucho. En muchas competencias, poder hablar de Cristo como realmente Él cambia la vida, y como eso sí tiene más valor que lo terrenal, las competencias en sí. Y no solamente cambia tu vida, sino de otras personas también, ¿verdad? Entonces, vemos el camino de Dios otra vez, como Él guía, ¿verdad? Sí, no hace falta que yo una el deporte tanto con la fe siempre, Él mismo lo hace. Sí. Y teniendo una identidad como hijo de Dios, y eso es algo impresionante, ¿verdad? Te da una seguridad, una paz que sobrepasa cualquier resultado en esta tierra. Sí o sí, das todo, tu mayor esfuerzo para tener buenos resultados, para no para no ser mediocre, pero no te bajoneas si te sale mal. No te define. No te defines si las circunstancias no se dan. Sí, súper. Muy bien. Anthony, ¿qué es lo que más te gusta comer después de un entrenamiento o una competencia dura? Sabemos que te gustan los rolls de canelas, pero ¿hay algo más que te antoja en esos momentos? ¿O? Sí, bueno, es diferente. Para competencias sí o sí, para celebrar después, el lomito árabe. Para salir con los compañeros, los amigos de la iglesia que vienen a ver las competencias, o si depende si estoy en el exterior, si hay lomito, siempre va a ser lomito árabe. Generalmente mixto o de pollo, pero eso es después de competencia para celebrar de verdad con mucha salsa de ajo. Después de los entrenamientos suele ser bastante fijo ya que tengo. Suele ser no es un açaí, pero es como yo me hago un açaí con yogur proteico, con la leche en polvo, tipo todo lo que encuentro, lo que hay. O sea, en el lugar donde entreno hay para prepararse, sin açaí nomás, pero es toda la preparación con frutos secos y eso. Sería eso, me gusta mucho. No es que tengo libre para comer cualquier cosa después nomás, pero es lo que hay ahí. Pero en general la respuesta es lomito árabe. Qué gusto. Sí. Compartimos algo. Está bien. Súper bien. Ok. Anthony, ¿qué has aprendido de ti mismo a través del deporte? Yo creo que una cosa que muchas veces tenía que experimentar hasta que se me quedó como aprendizaje es que no depende de la fuerza. No se pueden forzar las cosas, y cuanto más forzas, menos va a salir. Lo mismo en general luego, no solo en entrenamiento. Por ejemplo, si demasiado perfecto querés hablar una entrevista, o si demasiado te vas a forzar para hacer algo bien y hacer a la forzada con tu fuerza, más tensión va a haber, más cortante va a ser, más duro y raro va a salir. Y lo mismo en el entrenamiento. Cuanto más me esfuerzo para lanzar duro y lejos, peor se va el lanzamiento. Y se va re mal. Se trata en jabalina es entrenar la técnica correcta y confiar que la técnica hace el lanzamiento, no tu fuerza. Sí. Y eso es súper importante. No fuerces las cosas, sí, hacer tu esfuerzo máximo en los entrenamientos para hacer lo correcto, pero no fuerces las cosas a tu manera, como vos quisieras ver los resultados en el momento. Confía en el proceso. Sí, súper bien. No, me gusta. Aplica bien en este sentido. Ok, próxima pregunta. ¿Qué países o lugares que visitaste gracias al deporte te impresionaron más? ¿Cuáles fueron los países más lindos? Los 3 países más lindos para ti. Realmente me gustó mucho Portugal. Me fui este año para un campamento de entrenamiento. Me gustó mucho. La comida era súper rica, pero también
los paisajes en sí, porque no fuimos bastante viajando de un lado en otro en tren. Sí. Y súper lindo, era pasando por las montañas y los bosques ahí. Wow. También ahora justo en el Mundial de Tokio era pura ciudad, pero súper lindo, porque igual pasamos por el océano ahí, Sí. porque Japón es rodeado de océano. Súper lindo, pero la ciudad de noche, con muchísimas luces. Era una ciudad súper limpia, todo ordenado y organizado. ¿Tan limpio como dicen la gente? Sí, totalmente. Sí. Y en el estadio mismo, sí, la gente se va a cualquier estadio, sabe cómo es la gente, tipo, todo el mundo grita, se tiran la botella, se tira agua. Allá era todo el mundo con aplauso perfecto, al mismo tiempo. ¿En serio? Todo perfecto, todo organizado. No era a propósito, pero 60.000 personas aplaudiendo al mismo momento perfectamente. Es otro mundo, sí, ¿verdad? Sí, es otro mundo. Y en Sudamérica, Perú fue súper, súper lindo. Nos fuimos a la playa ahí, probamos comidas típicas, eso fue... Menos mal teníamos un guía ahí, porque si yo no tengo alguien que me guía o que me ayuda, que me decide vamos a salir, apenas voy a salir. Pero sí, ahí tenemos guía y alguien que nos mostró las cosas. Realmente Perú es súper lindo. ¿Viste un lama? No. Capaz okay. Nos compramos llavero, pero no vi de verdad. Muy bien. Ok. Dale, seguimos con la próxima pregunta. ¿Hubo un encuentro con personas durante tus viajes que te haya quedado muy grabado en tu memoria? ¿Alguien o algo en específico? Sí. Voy a generalizar más por los amigos que conocí en las competencias, porque realmente hice muchas amistades con atletas del exterior. Justo ahora también en Japón, uno de los otros lanzadores mundialistas también fue cristiano, y en la competencia teníamos un momento libre y pudimos hablar un poco de Jesús, que realmente fue lindo. Pero hacer amigos del extranjero es súper, súper lindo, y seguir en contacto con ellos, ver qué tal están avanzando con sus entrenamientos, o de vez en cuando analizamos un video del otro y podrías cambiar tal cosa, o qué estás entrenando ahora, cuánto estás alzando, cosas así. Hacer esas amistades en las competencias internacionales es una de las cosas más lindas que hay en el deporte. Qué lindo. Sí. Wow. Ok, nos acercamos al final de las preguntas. ¿Qué te llevas de esos países para tu vida en Paraguay? ¿Hay algo que los otros países te pueden ofrecer que no podés hacer acá en Paraguay? ¿Entrenamientos o algo parecido? Sí, yo creo que hay cosas positivas en cada lugar, pero sí, hay lugares que son mucho más avanzados en general en el deporte. Por eso son muchos países que constantemente traen atletas. Capaz tienen más infraestructura o más implementos, pero yo he visto a lanzadores que tienen menos que aquí en Paraguay, que igual tienen resultados. Y motivándome por gente así y entrenando aquí en Paraguay, he visto que yo no necesito necesariamente salir de Paraguay. Salí ya del país para entrenar, pero no digo que eso me cambió, que me potenció demasiado. Sí. Yo creo que aquí en Paraguay tenemos, por lo menos en el lanzamiento de jabalina, lo necesario para llegar lejos. Sí sería lindo tener más jabalinas. Hay muchos implementos, la pista está y eso, se tienen profesionales. Pero sí, realmente yo mismo diría que no hace falta necesariamente salir del país para avanzar demasiado. Yo siempre entrené aquí en Paraguay, y llegamos a lo que logramos entrenando aquí en Paraguay. Así en la tierra guaraní. Totalmente. Y lo que he visto en el exterior es que se hacen las cosas muy diferentes de vez en cuando en otros lugares, pero aquí entrenar jabalina en Paraguay es totalmente posible y puedes llegar muy lejos. Ok, buena motivación para los jóvenes. Sí, buena motivación. Nadie tiene excusa realmente. Súper. Y por último, llegamos a la última pregunta. La pregunta es, ¿hay una oración, un ritual o un versículo que te dé fuerza en especial? Sería, o sea, en tu vida diaria, antes de competir, en la competencia. Versículos varían mucho porque depende mucho de qué estoy estudiando en el momento, pero sí, más específicamente en cuanto a la competencia o justo antes de los lanzamientos, yo siempre me repito la misma cosa. Sí o sí oro antes de la competencia y le entrego la competencia a Dios, pero lo que mencioné hace rato, no forzar las cosas. Yo le pido a Dios que yo puedo confiar en que Él hace volar la jabalina, que Él tome en sus manos este lanzamiento. Porque muchas veces yo lanzo y me acuerdo, cierto, ¿por qué no entregué a Dios el lanzamiento? ¿Por qué lo traté de hacer a mi manera y re mal voló? Sí.
es cuestión, y a mí me ayuda eso, especialmente en el Panamericano pasó eso. Yo le entregué a Dios los lanzamientos y yo le digo, por favor, Dios, yo sé que depende de vos. Yo hice mi parte, yo hice el proceso, entrenamos, déjame hacer la técnica correctamente sin confiar en que yo soy el que hace volar la jabalina con mi fuerza. Porque si yo lo fuerzo, rompo la técnica, pero si hago bien la técnica y confiando que eso va a hacer que vuela, ahí sí va. Y no sé si hay una relación directa, pero muchas veces pienso también en David. No fue David con su ondita que hizo por su fuerza o que él guió el lanzamiento. Fue Dios que guió ese momento. Y yo le pido a Dios que puede ser algo similar capaz, que no sea por mi fuerza que se vaya bien la jabalina. Entonces eso es lo que oro y me auto-hablo. Quédate relajado, hace bien la técnica. Es lo que yo me hablo. Sí. No es forzado. Sí, qué lindo. Y qué buen ejemplo también el de David. Porque antes ya estaba pensando en David cuando cuidabas a las ovejas. Ah, sí. Y era la misma cosa, ¿verdad? Dios le puso ahí, cargando, preparándose para el futuro, ¿verdad? Para el futuro, sí. Esos momentos le preparaban para lo que estaba por venir, sí. Sí. Bueno, así terminamos esta ronda de preguntas. Gracias, Anto, por haber respondido también las preguntas. Y gracias a ustedes también por preguntarnos estas buenas preguntas. Y queremos seguir con este proyecto. Queremos seguir dándoles un espacio a las personas que siguen al mismo objetivo que nosotros, que quieren alcanzar el seguir a Jesús, vivir en la fe, ¿verdad? Y con eso, con todo esto junto, queremos llevarle esperanza, ¿verdad? A nuestra generación, a las generaciones más allá. Pero con esto quería agradecerte una vez más por haber venido y haber participado en este podcast. Muchas gracias, Anto. Fue de gran bendición. Y sí, eso. No, le agradezco a ustedes por tenerme. Realmente es un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Me alegro que la gente también esté haciendo las preguntas, que se interesen de esta manera y es súper lindo poder tener este espacio para hablar de la esperanza que nosotros compartimos, que es también la salvación que Dios nos dio, pero también poder hablar del deporte. Me alegro que la gente haga las preguntas y que se interesen, así que gracias por tener este espacio. Dale, gracias. Estamos.